¿Qué tal? Soy Daniel Jaimes, alumno del Diplomado Apolo de SIDBI. A continuación, les voy a hablar de la infección por virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B es un virus DNA que pertenece a la familia Hepatnaviridae, subgénero Orthepapnavirus. Es un virus, como había mencionado, DNA con doble cadena cubierto por una envoltura, aproximadamente formado de 3200 pares de bases. Tiene dos tipos de partículas. Esta que estamos observando, que es conocida como la partícula DAN, que es la partícula infectiva, mide aproximadamente 42 nanómetros. Y la otra partícula no infectiva es la que permanece en forma de material genético dentro del hepatocito. Existen 8 serotipos de este virus. De la A a la H, el más prevalente en México es el H. Continuando con su morfología, el virus está constituido por una envoltura y una nucleocápside. Por fuera, en la envoltura hay tres proteínas conformacionales: la proteína L, también conocida como pre-S1, la proteína M, también conocida como pre-S2, y la proteína S. Estas tres formarán lo que es el antígeno de superficie. Dentro de la nucleocápside se encuentra la doble hélice de DNA con 4 genes conformacionales: el gen C, que va a codificar a lo que es la proteína del core; el gen P, que va a codificar a la polimerasa; el gen X, que está involucrado en transcripción y la expresión del antígeno E; y el gen S, que está involucrado en lo que es el antígeno de superficie. Su distribución mundial: dos continentes con alta prevalencia, lo que es África subsahariana y lo que es el continente asiático. En México tenemos baja prevalencia, alrededor del menos del 2%, con predominio del genotipo H. A continuación veremos un video introductorio. Hepatitis B is an infectious disease. Particularly in its chronic form, it is associated with severe suffering and even death. The outcome of an infection with hepatitis B virus is determined by the individual immune response. If this is insufficient, chronic hepatitis B develops. After HBV has entered a liver cell, genomic HBV DNA is transported to the nucleus, where it is converted into covalently closed circular DNA. This cccDNA functions as the template for the transcription of several viral messenger RNAs. These are exported to the cytoplasm and then either translated into viral proteins or packed into nucleocapsids and converted back into viral DNA. A newly formed virus is released from the cell, as is the hepatitis B surface protein, detectable as HBs antigen in the serum. If the patient's immune response is inadequate, the virus can proliferate. Among other viral markers, serum levels of both HBV DNA and HBs antigen rise. The HBs antigen level is an important diagnostic parameter. Persistent HBsAg levels are associated with increased risk of HCC. Clearing HBs antigen and/or seroconversion is closest to a cure in the treatment of chronic hepatitis B. Hablando puntualmente del ciclo de replicación y forma de daño, el virus entra por torrente sanguíneo, llega al hepatocito y se deshace de su envoltura, soltando lo que es el DNA relajado y su polimerasa. Dentro del núcleo del hepatocito, el DNA relajado tiene dos vías: una que se integre al DNA del huésped, o la segunda que forme lo que es el DNA cerrado covalente circular. Al formarse el DNA covalente circular, tiene la capacidad de permanecer por el resto de la vida dentro del hepatocito, pudiendo así producir sus proteínas por medio de los aparatos y organelos del hepatocito. Una vez que está dentro del núcleo, puede producir su RNA de transcripción, formar su DNA de doble cadena
y está involucrado el retículo endoplásmico con lo que es la formación del antígeno de superficie y algunas proteínas del core. El aparato de Golgi está relacionado con lo que es la producción del antígeno E. Una vez que se producen los viriones, este virión puede salir por exocitosis, al torrente sanguíneo, formando nuevamente su cápsula. Algunas partículas que se forman en los organelos son conocidas como partículas subvirales, que son las que se identifican en el panel viral. Los mecanismos de daño están relacionados con la inflamación crónica y con la modificación del DNA del hepatocito para desarrollar cáncer. Los factores de riesgo de transmisión: hay poblaciones de riesgo en las que hay que descartar hepatitis B. En pacientes que tienen infección por hepatitis C o VIH, en parejas con pacientes infectados con hepatitis B, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas intravenosas, pacientes en hemodiálisis, privados de la libertad, en pacientes embarazadas, trabajadores de la salud o pacientes con alguna inmunoterapia. Con respecto al comportamiento de la enfermedad, una vez que hay la transmisión horizontal, la infección puede comportarse como una infección aguda o como una infección crónica. Cuando se comporta con infección aguda, los adultos tienen la capacidad entre el 90 y el 95% de resolución espontánea, menos del 1% evoluciona a hepatitis fulminante y ese 5-10% que no resuelve la enfermedad desarrolla infección crónica. La infección crónica, hasta el 40% de los adultos van a desarrollar algún grado de cirrosis y estos pacientes con cirrosis, el 30% pueden desarrollar hepatocarcinoma. Sin embargo, los pacientes que entran a tratamiento, menos del 1% tienen resolución de la infección crónica. El diagnóstico. El diagnóstico clínico se hace cuando se sospecha de un cuadro aguda con fiebre, ictericia, malestar general. Cuando hay una presentación crónica, hablamos de manifestaciones o datos indirectos de hepatopatía crónica. Con respecto al laboratorio, tenemos una gran batería de estudios a solicitar. Inicialmente el panel viral completo para el virus de hepatitis C con su carga viral y otros paneles virales para descartar hepatitis C, A o VIH, además de una biometría hemática con un panel metabólico que incluya pruebas de función hepática, incluyendo AST y ALT. Para valorar la fibrosis, anteriormente teníamos lo que es la biopsia hepática. Afortunadamente contamos con métodos no invasivos como es la elastografía, pero no se cuenta en la mayoría de los centros con esta. Por lo tanto, utilizamos algunos índices que nos pueden orientar hacia qué grado de fibrosis pueda tener el paciente, como es el FIB4 o como el índice de APRI. Y en todos estos pacientes hay que valorar por algún estudio imagenológico que no haya presencia de hepatocarcinoma. Con respecto al panel viral, hay que tener en cuenta que el panel viral nos va a hablar de antígenos y anticuerpos y podemos interpretarlos de acuerdo a los resultados, como una infección activa por virus de hepatitis B cuando tenemos antígeno de superficie positivo, anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, anticor positivo. En este caso hay que tomar en cuenta que se encuentra positivo la fracción IgM y obviamente carga viral positiva. Con respecto al antígeno E, su presencia nos dice que hay replicación activa. En caso de que hablemos de una infección resuelta, vamos a encontrar un antígeno de superficie negativo, un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, un anticor positivo. En este caso va a predominar la fracción IgG y obviamente una carga viral negativa. En algunos paneles virales vamos a encontrar también ya el antígeno contra el anticuerpo contra el antígeno anti-E. Con respecto a la vacunación, únicamente vamos a encontrar el antígeno contra el anticuerpo de superficie por la vacunación. Y cuando hablamos de un core positivo, aquí tenemos
4 escenarios clínicos. 1. Que sea un falso positivo. 2. Que estemos hablando de una hepatitis B oculta. 3. Que estemos en una ventana de resolución. Y 4. Que estemos hablando de una infección activa con bajos niveles de detección. Y de acuerdo al panel viral, a la carga viral y al comportamiento de las pruebas de función hepática, específicamente la ALT, anteriormente las guías, tanto la europea como la americana, dividían a los pacientes en 4 fases: una fase de inmunotolerancia, una fase inmunológica activa, una fase de inmunocontrol y una fase residual. De estas 4 fases, solo 2 recibían tratamiento o reciben tratamiento. La fase de inmunológica activa y la fase residual. Actualmente las guías entre el 2017 y el 2018 tomaron en cuenta que había que clasificar a los pacientes si tenían una infección crónica o una hepatitis como tal. Y hablando de tratamiento, solo dos de estas clasificaciones se van a tratar. Lo que es una hepatitis crónica con antígeno E positivo y una hepatitis crónica con antígeno E negativo. El tratamiento, sus metas son la reducción de complicaciones, lo que es la presencia de cirrosis hepática y disminuir la incidencia de hepatocarcinoma. Los objetivos son la supresión viral, la seroconversión del antígeno E, la pérdida del antígeno de superficie y mantener un control inmune. Como anteriormente les había mencionado, solo 2 escenarios clínicos son los que se trata: la hepatitis crónica con antígeno E positivo, con estas características: una carga viral de más de 20.000 unidades, una fibrosis moderada o severa, el paciente puede estar asintomático o con falla hepática. Y el otro escenario es una hepatitis crónica con antígeno E negativo, en la cual la carga viral está por arriba de 2.000, hay una fibrosis moderada, puede estar asintomático o con datos de falla hepática. Los fármacos que tenemos para tratar la hepatitis B son los nucleótidos y los interferones. Los nucleótidos tenemos la lamivudina, adefovir, telbifudina, entecavir, tenofovir y TAF. De estos, de la primera opción son el tenofovir y el entecavir. Se pueden recibir de manera crónica, y con respecto a los interferones, el más utilizado es el interferón alfa 2A, que se utiliza por lo menos 48 semanas, sin dejar a un lado que estos medicamentos, los nucleótidos, comparten mutaciones cruzadas. Es por eso que hay que tener en cuenta qué tipo de nucleótido le vamos a dejar al paciente, como por ejemplo la lamivudina. Después de utilizarla constantemente por 5 años, el 90% de los pacientes muestra mutaciones de resistencia. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las nuevas terapias para tratar el virus de la hepatitis B? Una es inhibir la encapsidación del mismo virus. Otras pueden ser tratar de limitar el RNA de transferencia. Otras es actuar o estimular la respuesta inmune o adaptativa del huésped. Otra es evitar la entrada del virus al hepatocito. Otro es evitar la excreción del virus de la hepatitis B por parte del hepatocito. Y otros a nivel nuclear, actuando a nivel de la transcripción del DNA circular. Finalmente, este es un pequeño resumen de lo que se platicó con respecto a la hepatitis B, de acuerdo a su tratamiento y su prevención. Aquí la tocamos. Conclusiones. El virus de la hepatitis B es un virus DNA que puede permanecer eternamente en el hepatocito. Utiliza los mecanismos del huésped para su replicación y daño permanente. Su vía de transmisión es sanguínea y por contacto sexual. Su diagnóstico es tanto por clínica y serología, y es importante su adecuada interpretación. Finalmente, el tratamiento es a base de nucleótidos y terapia con interferón, que van a disminuir la incidencia de enfermedad hepática crónica y cáncer. Por su atención, gracias.